La ciudad de Stalingrado, extendida a lo largo de la orilla occidental del Volga, se convirtió en el epicentro de una confrontación que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Durante el verano de 1942, el alto mando alemán, confiado por las victorias previas en el frente oriental, dirigió sus fuerzas hacia el sur de la Unión Soviética con la intención de apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso y eliminar la resistencia soviética en la región. La captura de Stalingrado no solo ofrecía un punto estratégico para proteger el flanco norte de esta operación, sino también un valor simbólico: arrebatar una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, Joseph Stalin, prometía un golpe devastador para la moral enemiga. Sin embargo, lo que comenzó como una ofensiva calculada pronto se transformó en una lucha encarnizada y caótica que desgastaría al ejército alemán hasta sus cimientos. En los meses previos, la Wehrmacht había avanzado con relativa facilidad por las estepas rusas, reorganizando sus fuerzas tras el duro invierno de 1941 a 1942. La Operación Azul, lanzada en junio de 1942, dividió las fuerzas alemanas en dos grandes grupos, uno dirigido hacia el Cáucaso y otro hacia Stalingrado. El sexto ejército de Friedrich Paulus, apoyado por el cuarto ejército Panzer, recibió la orden de tomar la ciudad a toda costa. En Berlín, Adolf Hitler confiaba en que una rápida victoria consolidaría el control alemán sobre el sur soviético, debilitando gravemente el esfuerzo bélico de la URSS. Sin embargo, este enfoque estratégico contenía errores fatales. Al dividir sus fuerzas, los alemanes extendieron excesivamente sus líneas de suministro, subestimaron la capacidad soviética para reorganizarse y pasaron por alto la brutalidad del clima ruso y la tenacidad del enemigo. A medida que el sexto ejército se aproximaba a Stalingrado a finales de agosto, los bombarderos de la Luftwaffe iniciaron un bombardeo masivo que convirtió grandes sectores de la ciudad en escombros humeantes. Paradójicamente, esta destrucción dificultó el avance alemán, pues las ruinas ofrecían cobertura ideal para las defensas soviéticas. Las unidades del Ejército Rojo, bajo el mando de Vasily Chuikov y respaldadas por la férrea voluntad de Stalin de no ceder la ciudad, se atrincheraron en cada edificio, fábrica y sótano. La orden de Stalin, ni un paso atrás, Orden 227, obligaba a los defensores a resistir a toda costa, y las tropas del NKVD colocadas detrás de las líneas aseguraban que nadie se retirara sin autorización. El combate urbano que siguió fue de una brutalidad sin precedentes. Las calles de Stalingrado se convirtieron en un laberinto de emboscadas, francotiradores y combates cuerpo a cuerpo. Las fábricas de tractores y metalurgia se transformaron en fortalezas improvisadas donde pequeñas unidades soviéticas, a menudo superadas en número, lograban infligir bajas considerables a los atacantes. Los alemanes, entrenados para maniobras rápidas en campo abierto, se vieron obligados a luchar edificio por edificio, habitación por habitación. La artillería pesada y los ataques aéreos apenas podían distinguir entre amigos y enemigos en el caos urbano, y las bajas aumentaban rápidamente en ambos bandos. La moral alemana comenzó a erosionarse mientras el avance se volvía cada vez más lento. El general Paulus informaba a Berlín que el progreso era mínimo y que las pérdidas eran elevadas, pero Hitler insistía en capturar la ciudad sin importar el costo. A finales de septiembre y principios de octubre de 1942, los alemanes habían ocupado gran parte de Stalingrado, empujando a los soviéticos hasta una estrecha franja junto al Volga. Sin embargo, a pesar de estar al borde del colapso, los defensores soviéticos seguían recibiendo refuerzos cruzando el río bajo fuego constante. El abastecimiento soviético, aunque precario, resultó suficiente para mantener la resistencia. Mientras tanto, el alto mando soviético, el Stavka, planeaba una contraofensiva masiva para rodear a las fuerzas alemanas en la ciudad. Bajo la dirección de Georgy Zhukov y Alexander Vasilevsky, el Ejército Rojo acumuló tropas, tanques y artillería al norte y al sur de Stalingrado, preparando el golpe que cambiaría el curso de la guerra. Para ocultar sus intenciones, los soviéticos mantuvieron la presión en la ciudad, asegurándose de que los alemanes permanecieran concentrados en tomar las últimas posiciones. El otoño trajo consigo el barro de la Rasputitsa, ralentizando aún más el movimiento de suministros alemanes. Las líneas de abastecimiento se alargaron cientos de kilómetros a través de un terreno hostil, mientras las temperaturas comenzaban a descender. Los soldados alemanes, que aún no habían recibido suficiente equipo de invierno, empezaron a sufrir por el frío.
En contraste, el Ejército Rojo se había adaptado a las duras condiciones y utilizaba el clima como aliado. La aparente calma en el frente exterior de Stalingrado era engañosa. El Ejército Rojo acumulaba fuerzas para un golpe devastador. El 19 de noviembre de 1942, la Operación Urano comenzó con un bombardeo de artillería masivo al norte y sur de Stalingrado. Los soviéticos atacaron los flancos alemanes, defendidos principalmente por ejércitos rumanos, italianos y húngaros, menos equipados y entrenados que las unidades alemanas de élite. Las defensas del eje colapsaron rápidamente bajo el peso de la ofensiva soviética, y las fuerzas rojas avanzaron a través de las estepas heladas, cerrando el cerco alrededor de más de 250.000 soldados alemanes. Para el 23 de noviembre, el Sexto Ejército estaba completamente rodeado en Stalingrado. La noticia del cerco sacudió a Berlín. Algunos generales, como Erich von Manstein, propusieron una ruptura inmediata para salvar al Sexto Ejército, pero Hitler prohibió cualquier retirada. Insistió en que Paulus resistiera hasta que un contraataque exterior pudiera liberarlo. El Führer prometió un puente aéreo para abastecer a las tropas atrapadas, asegurando que la Luftwaffe podría entregar las 300 toneladas de suministros diarias necesarias. En realidad, la fuerza aérea alemana, debilitada y sobrecargada, solo podía entregar una fracción de esa cantidad. Los soldados rodeados empezaron a sufrir hambre, frío extremo y enfermedades, mientras la esperanza de rescate se desvanecía. Dentro del perímetro, las condiciones eran infernales. Las temperaturas descendían por debajo de los 30 grados C, las raciones se reducían drásticamente y los heridos morían sin atención médica adecuada. Los combates continuaban en las ruinas, donde los soviéticos avanzaban lentamente, estrechando el cerco. En diciembre, Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno para romper el cerco desde el oeste, pero las fuerzas soviéticas, preparadas y en superioridad numérica, repelieron el ataque. Paulus, atado a las órdenes de Hitler de no retroceder ni un paso, no intentó unirse a la ofensiva de rescate. La desesperación creció entre los oficiales alemanes. Algunos suplicaron a Paulus que desobedeciera a Hitler y ordenara una retirada, pero el comandante del Sexto Ejército, rígido en su sentido del deber y temeroso de las consecuencias políticas, se negó. El invierno se cerraba sobre Stalingrado, y las posiciones alemanas se reducían día a día. Mientras tanto, la propaganda soviética transmitía mensajes que instaban a los soldados alemanes a rendirse, asegurándoles un trato humano si depusieran las armas. Pese a ello, muchos permanecieron leales, creyendo aún en la promesa de un rescate que nunca llegaría. El 10 de enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Anillo, una ofensiva final destinada a destruir las fuerzas atrapadas. Tras un intenso bombardeo de artillería, las posiciones alemanas comenzaron a desmoronarse. En cuestión de semanas, el Sexto Ejército fue dividido en varios bolsillos aislados. Los soldados hambrientos y exhaustos apenas podían luchar, muchos se rindieron en masa. El 31 de enero, Friedrich Paulus, recientemente ascendido a mariscal de campo por Hitler, con la implícita expectativa de que se suicidara antes de rendirse, entregó sus fuerzas en el sector sur. 2 días después, las últimas unidades en el norte también se rindieron. La batalla había terminado. Más de 90.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros, de los cuales pocos sobrevivirían a los campos soviéticos. La derrota en Stalingrado marcó un punto de inflexión irreversible en la guerra. Por primera vez, una gran fuerza alemana había sido destruida por completo, y el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht quedó roto. La noticia sacudió la moral alemana y alentó a los aliados. En todo el mundo, Stalingrado se convirtió en símbolo de la resistencia soviética y de la fragilidad del poder nazi cuando enfrentaba una guerra prolongada en condiciones adversas. Sin embargo, el impacto de Stalingrado no se limitó al frente oriental. La derrota obligó a Hitler a redirigir recursos y replantear estrategias, debilitando otros frentes. Las potencias del eje comenzaron a dudar del liderazgo alemán, mientras que los soviéticos aprovecharon el impulso para preparar nuevas ofensivas. A pesar de la devastación sufrida, la Unión Soviética había demostrado su capacidad para recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva.
El invierno de 1942 a 1943 reveló que la maquinaria de guerra alemana no era invulnerable y que el Reich se enfrentaba a enemigos que podían adaptarse, resistir y contraatacar con una fuerza devastadora. Para los soldados alemanes que sobrevivieron al cerco, el regreso a casa era incierto. Muchos no volverían jamás, sucumbiendo al hambre, las enfermedades o el frío en los campos de prisioneros soviéticos. Para el pueblo alemán, Stalingrado fue un golpe psicológico del que nunca se recuperaron por completo. Las familias recibían noticias de la pérdida de sus seres queridos, y las promesas de victorias rápidas hechas por Hitler sonaban huecas. La confianza en el liderazgo nazi comenzó a erosionarse lentamente, aunque el régimen reprimió cualquier disidencia abierta. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la victoria en Stalingrado fue celebrada como una prueba de la fortaleza del pueblo soviético y del liderazgo de Stalin. Las imágenes de los soldados del Ejército Rojo ondeando la bandera roja sobre las ruinas de la ciudad devastada se convirtieron en símbolos poderosos utilizados en la propaganda para inspirar a las tropas y a la población civil. Esta victoria cimentó el prestigio de Zhukov y Vasilevsky como comandantes brillantes, capaces de planear y ejecutar maniobras estratégicas que cambiarían el curso de la guerra. La magnitud de las pérdidas en Stalingrado fue asombrosa, se estima que murieron más de 1 millón de soldados y civiles en ambos bandos. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres, las fábricas destruidas y los barrios convertidos en escombros. El Volga, que había sido una arteria vital para el suministro soviético, se tiñó de sangre y hielo. Pero de esas ruinas emergió una nueva determinación soviética y el comienzo de una serie de contraofensivas que empujarían a los alemanes de vuelta hacia Occidente. Este punto de inflexión demostró que el poderío industrial y demográfico soviético, combinado con la implacable voluntad política, podía superar las ventajas tácticas alemanas. La derrota en Stalingrado fue más que un revés militar, fue la señal inequívoca de que el Tercer Reich ya no dictaría el curso de la guerra sin oposición significativa. Mientras los ecos de la batalla aún resonaban en las ruinas heladas de la ciudad, el mundo comprendió que el equilibrio de poder en Europa había cambiado para siempre. La rendición del Sexto Ejército en Stalingrado resonó como un trueno en toda Europa ocupada y en los propios pasillos del poder en Berlín. El régimen nazi, que hasta entonces había construido un aura de invencibilidad alrededor de la Wehrmacht, se enfrentó a la cruda realidad de que su máquina de guerra podía ser detenida y destruida. Los comunicados oficiales intentaron minimizar el desastre, describiéndolo como un sacrificio heroico, pero las cifras de bajas y la magnitud del colapso eran imposibles de ocultar. Las familias alemanas comenzaron a recibir las temidas notificaciones de que sus hijos, esposos o padres estaban desaparecidos o muertos en las heladas estepas del Volga. El duelo colectivo y la incredulidad minaron la confianza ciega en Hitler, aunque el aparato propagandístico y represivo del régimen sofocó cualquier protesta abierta. Hitler, furioso y humillado, buscó culpables dentro de su propio círculo. Acusó a Paulus de cobardía por haberse rendido y se negó a reconocer que sus propias decisiones rígidas habían condenado al Sexto Ejército. En lugar de revaluar sus estrategias, el Führer reafirmó su convicción de mantener el control absoluto sobre la planificación militar. Esta obstinación tendría consecuencias devastadoras en los meses siguientes. A nivel estratégico, la derrota en Stalingrado significó el fin de la iniciativa ofensiva alemana en el frente oriental. Las fuerzas del Eje, que hasta entonces habían avanzado profundamente en territorio soviético, ahora se encontraban a la defensiva, tratando de mantener líneas cada vez más largas y frágiles frente a un enemigo revitalizado. En Moscú, el Stavka entendió que el momento había llegado para explotar la victoria. El Ejército Rojo, aunque exhausto y con enormes pérdidas, había demostrado que podía derrotar a la Wehrmacht en una gran operación. Zhukov y Vasilevsky planificaron nuevas ofensivas para liberar más territorios ocupados y desgastar aún más las fuerzas del Eje. Durante el invierno y la primavera de 1943, el Ejército Rojo lanzó una serie de ataques en múltiples sectores del frente. Aunque no todos lograron avances decisivos, obligaron a los alemanes a retroceder y redistribuir recursos, debilitando sus capacidades para futuras operaciones. En las filas alemanas, la moral estaba por los suelos. Los soldados comenzaron a comprender que la guerra en el este no sería una campaña rápida, sino una lucha prolongada en condiciones extremas. La promesa de Hitler de victorias fáciles y conquistas interminables se desvanecía ante la realidad del invierno ruso,
el poder industrial soviético y la determinación del enemigo. Las tropas del eje aliadas a Alemania, rumanos, húngaros e italianos, que habían sufrido pérdidas catastróficas en los flancos de Stalingrado, mostraban ahora una creciente renuencia a seguir sacrificando hombres por una guerra que ya no parecía ganable. El alto mando alemán intentó recuperar la iniciativa durante la primavera y el verano de 1943. La respuesta de Hitler fue planificar una ofensiva masiva para aplastar el saliente soviético alrededor de Kursk. Esta operación, denominada Ciudadela, debía restablecer la superioridad alemana en el frente oriental y borrar el estigma de Stalingrado. Sin embargo, los soviéticos, gracias a una red eficaz de inteligencia y al apoyo británico y estadounidense que compartía información, conocían de antemano los planes alemanes. Durante meses, el Ejército Rojo fortificó sus posiciones en Kursk, construyendo líneas defensivas profundas y sembrando campos de minas para desgastar a los atacantes. Mientras tanto, los aliados occidentales intensificaban su presión en otros frentes. En el norte de África, las fuerzas anglo-estadounidenses lograron victorias que prepararon el terreno para la invasión de Sicilia en julio de 1943. La Wehrmacht ya no podía concentrar todo su poder en el este, pues necesitaba reforzar otros teatros de operaciones. Este desvío de recursos contribuyó a debilitar el esfuerzo alemán en Kursk y en el resto del frente oriental. Cuando finalmente comenzó la ofensiva de Kursk en julio, los alemanes desplegaron sus formaciones de tanques más avanzadas, incluidos los temidos Tiger y Panzer. Sin embargo, el terreno minado, las posiciones defensivas escalonadas y el fuego antitanque soviético detuvieron el avance. Los combates alcanzaron un clímax en la batalla de Prokhorovka, una de las mayores batallas de tanques de la historia. A pesar de las enormes pérdidas soviéticas, las defensas resistieron y el impulso alemán se desvaneció. Tras unos días de lucha feroz, Hitler ordenó cancelar la ofensiva, en parte debido a la invasión aliada de Sicilia que requería transferir unidades al Mediterráneo. Kursk selló definitivamente la pérdida de la iniciativa estratégica alemana. El fracaso de Ciudadela demostró que la Wehrmacht ya no podía montar ofensivas decisivas sin arriesgarse a pérdidas insostenibles. Desde ese momento, el frente oriental se convirtió en una serie de retiradas alemanas y ofensivas soviéticas cada vez más audaces. Las fábricas soviéticas, trasladadas al este de los Urales, producían armamento en cantidades crecientes. El Ejército Rojo, ahora mejor entrenado y experimentado, integraba tácticas más sofisticadas, coordinación entre armas combinadas y uso efectivo de artillería y aviación. La guerra de desgaste favorecía a la Unión Soviética, cuyo potencial humano e industrial superaba al de Alemania. Para la población alemana, las noticias del este eran cada vez más sombrías. Aunque la propaganda nazi seguía hablando de victorias parciales y sacrificios heroicos, la realidad de los funerales, las ciudades bombardeadas por la aviación aliada y la escasez de suministros minaba el optimismo. El régimen intensificó su control interno, reprimiendo cualquier señal de disenso y movilizando más recursos para la guerra total. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, pronunció su famoso discurso del «Guerra total» en febrero de 1943, instando a la población a entregar todo por la supervivencia del Reich. Sin embargo, incluso esa retórica encendida no podía ocultar el hecho de que la guerra ya no avanzaba a favor de Alemania. En el frente, los comandantes alemanes se enfrentaban a decisiones imposibles. Los intentos de estabilizar la línea del frente requerían sacrificar unidades enteras para ganar tiempo. La Luftwaffe, debilitada por las pérdidas en Stalingrado y por el creciente dominio aéreo aliado en otros frentes, ya no podía garantizar la superioridad aérea. El sistema logístico alemán estaba sobrecargado, con trenes y camiones incapaces de mantener el suministro a las fuerzas dispersas a lo largo de miles de kilómetros. Los soviéticos, por su parte, comenzaron a avanzar de manera constante. Operaciones como Bagration, lanzada en el verano de 1944, destruirían grupos enteros de ejércitos alemanes y empujarían la línea del frente hacia Polonia y los países bálticos. Aunque Bagration ocurrió un año después de Kursk, sus raíces estaban en Stalingrado y en la pérdida de la iniciativa estratégica alemana. Cada ofensiva posterior del Ejército Rojo llevaba la marca de la confianza adquirida a orillas del Volga. Los aliados occidentales también comprendieron la importancia simbólica y práctica de Stalingrado. La victoria soviética fortaleció la cooperación en la coalición antihitleriana.
Las conferencias de Casablanca y Teherán, donde los líderes aliados planificaron la invasión de Europa Occidental, reflejaron un nuevo equilibrio. La Unión Soviética se había convertido en un socio militar indispensable, y el peso de sus victorias en el este le otorgaba mayor influencia en las decisiones estratégicas. La derrota en Stalingrado también impactó profundamente a los aliados de Alemania. En Italia, el gobierno de Mussolini enfrentaba creciente oposición interna, que culminaría con su derrocamiento en julio de 1943. En Rumanía y Hungría, los líderes comenzaron a buscar discretamente canales para negociar con los aliados, temiendo que continuar apoyando a Hitler llevara a la destrucción total de sus países. La fractura del eje era una consecuencia directa de la pérdida de prestigio alemán tras Stalingrado. Dentro de la Wehrmacht, algunos oficiales comenzaron a cuestionar el liderazgo de Hitler y su interferencia constante en las operaciones militares. Aunque el complot del 20 de julio de 1944 todavía estaba lejos, el germen del descontento se había plantado. Stalingrado mostró a muchos oficiales profesionales que el Führer estaba dispuesto a sacrificar ejércitos enteros por orgullo y obstinación, sin considerar las realidades tácticas. Esta percepción erosionó aún más la cohesión del alto mando alemán. El impacto psicológico en los soldados soviéticos fue igualmente significativo. La victoria en Stalingrado, lograda tras meses de sufrimiento y pérdidas masivas, les dio una confianza renovada en su capacidad para derrotar al invasor. Las canciones, poemas y películas soviéticas celebraban la defensa heroica de la ciudad, y el nombre de Stalingrado se convirtió en sinónimo de resistencia indomable. Esta moral elevada alimentó el espíritu de lucha del Ejército Rojo en las batallas posteriores. En el terreno diplomático, la victoria soviética fortaleció la posición de Stalin en sus negociaciones con Churchill y Roosevelt. El líder soviético, que había exigido la apertura de un segundo frente en Europa Occidental, ahora podía señalar los sacrificios de su pueblo como prueba de su papel central en la derrota de Alemania. Esta dinámica sentó las bases para las tensiones de la posguerra, cuando la Unión Soviética buscó expandir su influencia en Europa Oriental. La reconstrucción de Stalingrado comenzó incluso mientras la guerra continuaba. Los sobrevivientes de la ciudad devastada regresaron para encontrar un paisaje de ruinas humeantes y fosas comunes. Sin embargo, el régimen soviético promovió rápidamente la reconstrucción como símbolo de la resiliencia socialista. Los trabajadores y voluntarios comenzaron a despejar escombros, reconstruir fábricas y restablecer servicios básicos. La ciudad, más tarde renombrada Volgogrado, llevaría para siempre las cicatrices de la batalla, pero también el orgullo de haber sido el lugar donde el curso de la guerra cambió. El aprendizaje táctico del Ejército Rojo tras Stalingrado también transformó su doctrina militar. Los soviéticos adoptaron operaciones de armas combinadas más complejas, mejor coordinación entre infantería, tanques y aviación, y una logística más eficaz para sostener ofensivas prolongadas. La experiencia acumulada en las batallas urbanas de Stalingrado serviría de base para futuros asaltos a ciudades fortificadas, incluida Berlín en 1945. El frente doméstico alemán enfrentó un endurecimiento de las condiciones de vida. La economía de guerra exigía más sacrificios de la población civil, mientras los bombardeos aliados destruían ciudades y fábricas. El recuerdo de Stalingrado se convirtió en un susurro persistente de que el Reich podía ser derrotado. Goebbels intentó utilizar la retórica de la guerra total para convertir la derrota en una llamada a la unidad, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En el plano internacional, la batalla cambió la percepción global de la guerra. Antes de Stalingrado, algunos observadores en países neutrales habían considerado posible una victoria alemana. Después de la rendición del Sexto Ejército, quedó claro que la maquinaria nazi no era invencible. Los movimientos de resistencia en Europa ocupada encontraron inspiración en la victoria soviética, intensificando sus actividades contra el ocupante alemán. La relación entre Alemania y Japón también se vio afectada indirectamente. Aunque el imperio japonés permaneció comprometido con su propia guerra en el Pacífico, la pérdida de Stalingrado mostró que el eje no podía contar con una supremacía militar continua. Las esperanzas japonesas de que Alemania obligara a la Unión Soviética a rendirse se desvanecieron, y Tokio mantuvo su decisión de evitar abrir un frente en Siberia. En el este, los soviéticos comenzaron a recuperar ciudades clave como Kharkov, aunque esta cambiaría de manos varias veces antes de liberarse definitivamente.
Cada avance soviético recordaba a los alemanes que Stalingrado no había sido un accidente aislado, sino el inicio de una serie de derrotas. Los recursos alemanes estaban estirados al límite, y las bajas experimentadas en Stalingrado eran irreemplazables. La sombra de Stalingrado acompañó a cada oficial alemán que planeaba operaciones posteriores. La necesidad de evitar otro cerco masivo condicionó las decisiones tácticas y estratégicas, a menudo llevando a retiradas anticipadas o defensas más cautelosas. Sin embargo, la interferencia de Hitler y su negativa a ceder terreno sin lucha prolongada provocaron más pérdidas innecesarias. La doctrina de defender cada centímetro condujo a situaciones en las que ejércitos enteros quedaron atrapados, repitiendo en menor escala el desastre de Stalingrado. Los soviéticos, en cambio, aprendieron a explotar las debilidades de los flancos enemigos, a utilizar la guerra de desgaste a su favor y a coordinar operaciones a gran escala con una eficacia creciente. La confianza obtenida en el Volga se reflejaba en cada ofensiva posterior, desde Kursk hasta la liberación de Bielorrusia y la entrada en Europa Central. La ofensiva que culminó en el mayor fracaso alemán no solo alteró el equilibrio militar, sino que también cambió el rumbo de la historia del siglo XX. El destino de millones de personas, las fronteras de Europa y el futuro del orden mundial se vieron moldeados por las decisiones, errores y sacrificios que convergieron en Stalingrado. La derrota alemana en Stalingrado no solo cambió el curso de la guerra en el frente oriental, sino que desencadenó una serie de consecuencias que resonaron en todo el mundo. En los meses que siguieron, la Wehrmacht intentó desesperadamente estabilizar el frente, pero el golpe psicológico había debilitado su cohesión y su confianza en el liderazgo de Hitler. Los mandos intermedios comenzaron a cuestionar las órdenes que parecían guiadas más por el orgullo del Führer que por la lógica militar. La sensación de invencibilidad que había acompañado a las tropas alemanas desde las campañas relámpago de 1939 y 1940 desapareció en las heladas estepas del Volga. En las aldeas y ciudades alemanas, el eco de la derrota se sintió con fuerza. Las mujeres recibían cartas oficiales notificando la muerte o desaparición de sus familiares. El Estado nazi intentó controlar el luto con ceremonias patrióticas y discursos que glorificaban el sacrificio, pero en privado muchas familias comenzaron a preguntarse si la guerra aún podía ganarse. Las restricciones de alimentos, el racionamiento severo y los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas intensificaron el descontento. La maquinaria de propaganda de Goebbels multiplicó los llamados al sacrificio, asegurando que el destino de Alemania dependía de la resistencia absoluta, pero ni siquiera las palabras más encendidas podían borrar las imágenes de decenas de miles de prisioneros alemanes marchando hacia los campos soviéticos. Entre los aliados, la victoria en Stalingrado generó una nueva confianza. Roosevelt y Churchill vieron en el éxito soviético una oportunidad para coordinar esfuerzos en la apertura de un segundo frente. En las conferencias aliadas, Stalin utilizó el sacrificio soviético como argumento para exigir mayor apoyo logístico y militar. El envío de suministros a través de los convoys árticos se incrementó, y la cooperación en inteligencia y planificación estratégica se volvió más estrecha. Al mismo tiempo, los movimientos de resistencia en Europa ocupada encontraron en Stalingrado un símbolo poderoso. Si el aparentemente invencible ejército alemán podía ser derrotado, entonces la liberación era posible. Dentro de la Wehrmacht, la pérdida del Sexto Ejército provocó una crisis de liderazgo. Hitler destituyó o degradó a varios comandantes que habían mostrado dudas o habían expresado críticas veladas. Sin embargo, su tendencia a asumir control directo sobre las operaciones solo empeoró la situación. A partir de 1943, las decisiones militares del Führer estuvieron marcadas por la desconfianza hacia sus generales profesionales y por una negativa obstinada a retirarse incluso cuando las circunstancias lo exigían. Esta política de «ni un paso atrás», aplicada sin la flexibilidad que los soviéticos habían demostrado en 1941, resultó en pérdidas innecesarias y en la destrucción de unidades que podrían haberse salvado mediante maniobras más prudentes. La Unión Soviética, por su parte, aprovechó la victoria para consolidar su posición política interna. Stalin, que en los primeros meses de la invasión alemana había sido criticado en privado por algunos miembros del Partido Comunista por su aparente parálisis inicial, emergió como el líder incuestionable de la nación. La victoria en Stalingrado fortaleció su autoridad y su reputación tanto en el país como en el extranjero.
Los comandantes militares que habían demostrado su competencia, Zhukov, Rokossovski, Vasilevsky y Chuikov, se convirtieron en héroes nacionales, cuyas tácticas serían estudiadas y aplicadas en las campañas posteriores. La reconstrucción de las fuerzas soviéticas después de Stalingrado también incluyó mejoras significativas en logística, producción industrial y entrenamiento de tropas. Las fábricas trasladadas más allá de los Urales funcionaban ahora a plena capacidad, produciendo tanques T-34, cañones antitanque y aviones de combate en cantidades que superaban las posibilidades alemanas. Además, el Ejército Rojo había aprendido valiosas lecciones sobre cómo coordinar ataques a gran escala, emplear reservas estratégicas y explotar debilidades en los flancos enemigos. La experiencia ganada en Stalingrado serviría de modelo para operaciones posteriores, como las ofensivas en el Dnieper y en Bielorrusia. Para los soldados alemanes atrapados en los campos de prisioneros soviéticos, la derrota significó años de sufrimiento y desesperanza. Muchos morirían de hambre, frío o enfermedades antes de que llegara el final de la guerra. Aquellos que sobrevivieron regresarían a una Alemania derrotada y en ruinas, llevando consigo recuerdos traumáticos y una profunda desilusión hacia el régimen que los había conducido a la catástrofe. Algunos exprisioneros, en sus memorias posteriores, describirían Stalingrado como el momento en que comprendieron que el Tercer Reich estaba condenado. La repercusión internacional de Stalingrado también alcanzó a países neutrales. Gobiernos y opinadores que antes habían considerado posible un dominio alemán en Europa comenzaron a reevaluar sus posiciones. En América Latina y otras regiones, el prestigio soviético aumentó, mientras que la imagen de Alemania se erosionaba. La batalla se convirtió en tema de análisis en periódicos y foros políticos, y muchas naciones comenzaron a acercarse más abiertamente a la causa aliada. En el plano militar, la derrota en Stalingrado obligó a Alemania a cambiar de estrategia. Incapaz de sostener ofensivas prolongadas en el este, el alto mando alemán adoptó una postura defensiva, construyendo líneas fortificadas y tratando de frenar el avance soviético. Sin embargo, la iniciativa había cambiado de manos. A partir de 1943, fueron los soviéticos quienes dictaron el ritmo de la guerra en el frente oriental. La Wehrmacht se vio obligada a reaccionar a los movimientos del Ejército Rojo, perdiendo la capacidad de imponer su voluntad sobre el campo de batalla. La influencia de Stalingrado se extendió incluso al Pacífico. Aunque Japón no estaba directamente involucrado en la batalla, la derrota alemana reforzó la decisión japonesa de no abrir un frente contra la Unión Soviética en Siberia. Tokio comprendió que Alemania ya no podía garantizar una distracción suficiente para Moscú y que enfrentarse al Ejército Rojo en Asia sería un riesgo inaceptable. Así, Stalingrado contribuyó indirectamente a mantener el equilibrio estratégico en el teatro del Pacífico. La cultura y la memoria histórica también fueron moldeadas por los eventos en Stalingrado. Escritores, cineastas y artistas soviéticos representaron la batalla como una epopeya heroica, un testimonio de la fuerza y la resistencia del pueblo. Décadas más tarde, películas y libros en todo el mundo seguirían evocando el drama humano de las calles en ruinas, los francotiradores escondidos entre escombros y las columnas de prisioneros alemanes caminando hacia el exilio. Para generaciones posteriores, Stalingrado simbolizaría tanto el horror absoluto de la guerra como la capacidad de resistencia frente a la adversidad. Mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia el oeste, liberando Ucrania, Bielorrusia y finalmente Polonia, el recuerdo de Stalingrado permanecía como una advertencia para los comandantes alemanes. Las derrotas posteriores, aunque graves, no tenían el mismo impacto psicológico que la catástrofe en el Volga. Stalingrado fue el momento en que el mito de la invencibilidad alemana se rompió definitivamente, y esa ruptura debilitó la voluntad de lucha del eje en todos los frentes. Incluso entre los aliados occidentales, la magnitud del sacrificio soviético en Stalingrado influyó en las decisiones políticas de posguerra. El reconocimiento del papel central de la URSS en la derrota de Alemania llevó a concesiones en las negociaciones sobre las esferas de influencia en Europa Oriental. Stalin aprovechó esta posición fortalecida para asegurar un cinturón de estados satélites tras el final de la guerra, configurando el mapa político de Europa para las décadas siguientes. La propia Alemania nazi nunca se recuperó por completo del golpe. Cada nueva ofensiva soviética erosionaba más sus fuerzas, y el esfuerzo por reemplazar las pérdidas humanas y materiales era insostenible.
Los reemplazos enviados al frente oriental eran cada vez más jóvenes, menos entrenados y peor equipados. Los veteranos de Stalingrado que lograron regresar, algunos liberados años después, relataron la dureza del frente ruso y la desesperanza que sintieron al comprender que habían sido sacrificados en vano. La población civil soviética también pagó un precio terrible. Las ciudades destruidas, las familias separadas y los millones de muertos dejaron cicatrices profundas en el tejido social. Pero la victoria en Stalingrado sirvió para justificar esos sacrificios ante el pueblo. Los discursos de Stalin y la propaganda oficial presentaron la batalla como el ejemplo supremo de unidad y determinación. La ciudad, aunque devastada, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y de la capacidad del sistema soviético para resistir y prevalecer. La experiencia de Stalingrado también influyó en la planificación militar aliada para futuras campañas. La invasión de Normandía en 1944, por ejemplo, se benefició de las lecciones sobre coordinación logística y concentración de fuerzas aprendidas a partir de los fracasos alemanes. Los comandantes aliados entendieron que las operaciones debían planearse con cuidado para evitar los errores de sobreextensión y subestimación del enemigo que habían condenado a la Wehrmacht en el Volga. Con el tiempo, Stalingrado se convirtió en un punto de referencia para el estudio de la guerra moderna. Estrategas y académicos analizaron las decisiones, errores y aciertos de ambos bandos. La batalla demostró que la guerra total requería no solo superioridad técnica o táctica, sino también resistencia moral, capacidad logística y flexibilidad estratégica. Mostró cómo el orgullo y la obstinación podían llevar a la destrucción de un ejército entero, y cómo la determinación y la adaptabilidad podían cambiar el curso de un conflicto global. Al final, la ofensiva que culminó en el mayor fracaso alemán no fue solo una serie de movimientos militares, sino una confrontación de voluntades, ideologías y sistemas. La derrota en Stalingrado selló el destino del Tercer Reich mucho antes de su caída final en Berlín. Aunque la guerra continuaría por más de 2 años, las semillas de la victoria aliada fueron plantadas en las ruinas heladas de esa ciudad a orillas del Volga. Cada batalla posterior, desde Kursk hasta las puertas de Berlín, llevó la sombra de Stalingrado como recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando los ejércitos soviéticos finalmente alzaron la bandera roja sobre el Reichstag en mayo de 1945, el eco de Stalingrado aún resonaba. Los sobrevivientes sabían que la victoria final había comenzado allí, en las calles destrozadas donde soldados hambrientos y civiles desesperados habían resistido lo imposible. Stalingrado no solo cambió el curso de una guerra, cambió el destino de naciones enteras y definió una era.